Bueno, ¿y qué es Python? ¿Qué es eso? Listo, les cuento. Python es un lenguaje de programación multiplataforma de código abierto que nos permite desarrollar aplicaciones en diferente, bueno, digamos, de aplicaciones de diferente tipo, como análisis de datos, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web, desarrollo de software, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué necesitan ustedes aprender Python? Bueno, inicialmente es gratuito. ¿Y a quién no le gustaría aprender una herramienta que va a impulsar su carrera profesional y tras del hecho no tiene que invertir un solo peso para usarla? Es poderosísimo y flexible al ser un lenguaje de programación. También es el lenguaje de programación con más alta demanda en el mercado, no solamente en el mundo, sino en América Latina también. Puede ser utilizado en diferentes áreas del mercado como análisis de datos, automatización de tareas, inteligencia artificial. Yo conozco gente que inclusive en medicina utiliza Python para que lo tengan bastante presente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Python es el lenguaje favorito entre los profesionales durante los últimos 9 años consecutivos. También es una habilidad que ofrece muchas oportunidades laborales, incluso a nivel remoto. Si ustedes hacen una búsqueda bastante sencilla en LinkedIn, van a encontrar que hay 56.990 vacantes para personas que cuentan con habilidades en el lenguaje de programación Python. Y muchas de estas aplicaciones conocidas fueron escritas con Python, como por ejemplo Instagram, Spotify, YouTube, la aplicación en la que ustedes se encuentran en este preciso momento para poder ver esta clase. Y es un lenguaje que más relevante, es el lenguaje más relevante para la inteligencia artificial. La IA lleva a Python al primer lugar como, o bueno, pone a Python como el lenguaje de programación más importante. ¿Y cómo vamos a empezar? ¿Listo? Bueno, yo no quiero tenerlos aquí aburridos durante 40 minutos para enseñarles cómo tienen que instalar Python, cómo vamos a instalar nuestra IDE que es Visual Studio Code. Entonces, para eso nosotros ya preparamos un video para que ustedes puedan instalar su ambiente y bueno, y configurar su ambiente de programación. Entonces, para que lo tengan bastante presente, no vamos a instalar aquí Python, pero sí en ese video. Pero no se me vayan, no se me vayan, ¿bien? Estén aquí presentes y ya después se encargan de realizar esa tarea. Ahora, Sai, quiero saber, ¿la gente ya está preparada para saber cuál es ese proyecto con el cual vamos a trabajar el día de hoy? Juanchi, están todos súper preparados y súper emocionados. Y tranqui, no se preocupen, recuerden que los que lleguen hasta el final también van a tener un súper regalazo. Y aprovecho aquí para hacer un sponsor, Juanchi, desde el principio, y es que le den like, que se suscriban, que le compartan esta clase a otras personas para que a todo el mundo le llegue la clase de Python con el profe Juan. Pero listo, comencemos, estamos súper dispuestos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es nuestra misión del día de hoy, Juan? Bueno, listo. Entonces nos vamos a poner manos a la obra con algo bastante importante y nuestro proyecto del día de hoy es, primero, coloquémonos en un escenario. Vamos a tener que emitir presupuestos. Nosotros trabajamos para alguna consultoría y ese va a ser nuestro objetivo principal. Yo sé que a muchos de nosotros ya nos ha pasado que tenemos que emitir ciertos presupuestos para, por ejemplo, hacer ciertas cotizaciones para clientes y cosas como esas. Pero la idea es empezar a generar automáticamente estos PDFs utilizando Python. Esto es algo increíble. Entonces, vamos a la práctica. Entonces, para eso yo ya tengo aquí preparado denme un segundito. Entonces aquí y nosotros, denme un segundito, qué pena, listo, ahora sí. Entonces yo aquí ya tengo preparado mi proyecto. Entonces ustedes ya se están dando cuenta, yo tengo mi proyecto en el escritorio, ustedes lo pueden colocar en cualquier parte, en descargas, en una carpeta aparte, no interesa, inclusive en el escritorio yo creé una carpeta que se llama Proyecto 01. Y ese proyecto 01, pues yo ya tengo un archivo .py donde yo ya tengo mi proyecto, pero es para mostrárselos primero para que sepamos qué es eso que queremos lograr. Y un template que es la imagen de, digamos, de nuestro presupuesto. Esa es la idea. Entonces, inicialmente cuando ustedes ya tengan Python y Visual Studio Code instalado, vamos a dar aquí clic derecho, vamos a dar abrir con Code, ahí vemos la opción, si algo, mírenla acá, abrir con Code, ¿cierto?
Entonces aquí ya en la otra pestaña se me abrió mi Visual Studio Code y vean que aquí ya está nuestro proyecto. Vamos a compilar esto para ver qué es lo que nos trae este proyecto. Entonces ejecutamos, vemos que aquí se nos abre una pestaña, vamos a hacer un zoom para que ustedes puedan ver mejor y aquí vamos a escribir la descripción del proyecto. Lo primero va a ser mi primer proyecto con Python. ¿Listo? Entonces damos Enter. Miren que aquí inclusive me está haciendo otra pregunta. Escriba las horas estimadas para este proyecto. Ok, yo voy a colocar 120 horas. El valor por hora trabajada. Bueno, como nosotros hasta ahora estamos iniciando en el mundo de la programación con Python, vamos a cobrar barato. Vamos a cobrar $20 la hora. ¿Listo? Algo bastante, algo poquito. Luego nos preguntan, escriba cuánto tiempo estima que va a tomar este proyecto. Bueno, yo voy a decir, porque es un proyecto larguito, voy a decir 2 meses. ¿Listo? Enter. Y miren que aquí ya me generó presupuesto generado con éxito. Inclusive aquí me apareció en mi menú interactivo, bueno, en mi menú que nos muestra los archivos, un nuevo PDF que dice presupuesto.pdf. Y si nosotros abrimos aquí nuestro proyecto, vemos que apareció ese presupuesto.pdf. Ese no estaba ahí antes, ¿cierto? Entonces, vamos a abrirlo, vamos a aquí dar clic derecho, abrir con, yo lo voy a abrir aquí con Edge. Y vean que aquí tenemos nuestro presupuesto. Esto es lo que nosotros queremos llegar a generar hasta el final. Bien, entonces para eso vamos a dar aquí, vamos a volver a nuestro Visual Studio Code. Y lo primero es, bueno, voy a eliminar el presupuesto que teníamos, Move to Trash, listo, cerremos aquí esta terminal. Y nosotros no vamos a empezar con un archivo .py, sino con un archivo bastante especial. Vamos a llamarlo proyecto.ipynb. ¿Listo? Estos se llaman notebooks. Pero bueno, ya les voy a contar, Sai. Mientras tanto, cuéntame qué tal está el chat en este momento. Está con muchísima, muchísima energía. No se preocupen sobre los materiales, sobre el proyecto, con cómo se descarga el link del programa. Para los que acaban de llegar, tranquilos, tranquilas, que después le vamos a enviar un video donde van a instalar el programa. Recuerden que ahorita no queremos perder el tiempo para que lo instalen porque se puede demorar un poquito. Más bien ahorita presten toda la atención del mundo y después repetimos la clase sin ningún problema. Aquí aprendamos todo, anotemos todo y después lo vuelven y lo instalan. Y recuerden que al final de la clase les vamos a enviar el material y la grabación para que no se preocupen, estén aquí súper atentos. Ok, sí, listo, cierto, muchachos, esa información ya la vimos, pero para que la recordemos. Listo, entonces nosotros creamos aquí este archivo proyecto.ipynb. Miren que este es diferente al .py. Estos ipynb se les llama notebooks. Para que se den una idea, es como un cuaderno donde ustedes pueden escribir. Este nos va a permitir colocar ideas, títulos, imágenes y pues obviamente escribir líneas de código. Entonces hace el trabajo un poco más interactivo. Pero antes de continuar, hay unas cosas que ustedes necesitan saber. Entonces vamos a volver aquí a nuestra presentación. Entonces, lo que ustedes necesitan saber, primero que nada, la computadora solamente va a ser lo que ustedes le pidan que haga. Entonces no le pidan a Python que les construya un cohete, por ejemplo, cuando ustedes no le han dado las instrucciones para realizar las tareas. Lo segundo es, nosotros utilizamos lenguajes de programación para comunicarnos con los computadores, ¿cierto? Entonces aquí estamos utilizando Python para comunicarnos con nuestra computadora y que realice cierta actividad específica. Lo tercero es, Python ejecuta los comandos siguiendo el orden en el que ustedes los escriben. Entonces, no le pueden pedir a Python, oiga, primero ejecúteme la primera línea, luego vaya así hasta la última, luego vuelva hasta la mitad y luego ahí siga y luego devuélvase. No, muchachos, Python solamente va a ejecutar esto en el orden en el que ustedes lo están escribiendo. ¿Bien? Lo cuarto es que esto funciona como un Lego. Ustedes necesitan saber o conocer las piezas para saber cómo encajarlas, ¿cierto?
y así colocarlas en un orden correcto. Entonces, eso es para que se empiecen a dar esa idea. Entonces, vamos a devolvernos aquí a nuestros notebooks. Aquí yo con control B voy a minimizar ahí nuestra carpeta. Y vamos a hablar aquí de estas dos opciones bastante interesantes que son Code y Markdown. Entonces, Markdown es una opción que nos permite empezar a hacer notas. Y yo sé que ustedes están preguntando, muchachos, o bueno, profe, ¿y usted en qué está programando? ¿Qué es esa pestaña que yo estoy viendo? Bueno, esto es Visual Studio Code, ¿cierto? Esto es un IDE, es decir, donde yo puedo empezar a trabajar con mi lenguaje de programación, ¿listo? Yo necesito siempre un IDE para empezar a trabajar. En este caso yo estoy utilizando Visual Studio Code, pero ustedes pueden usar el que quieran, ¿cierto? Yo utilizo este porque me parece el más profesional y el más fácil de utilizar, ¿listo? Entonces, ahora, este Markdown nos permite escribir notas, ¿listo? Entonces nosotros aquí podemos escribir, por ejemplo, hola a todos, sin ningún problema, como a manera de lo que les digo, apuntes, ¿cierto? Nada más, solamente es texto, nos permite escribir también títulos, simplemente con un numeral y un espacio, y así miren que nos muestra un texto un poco más grande. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a estar utilizando bastante. ¿Por qué? Porque vamos a colocar nuestro primer título y es Proyecto 01. ¿Listo? Porque este va a ser nuestro primer proyecto. ¿Listo? Y luego tenemos las celdas de código. Miren que aquí luego nos muestra Code. Aquí en estas celdas de código nosotros ya podemos empezar a programar. Ahí ya nosotros podemos empezar a utilizar los comandos de Python o las funcionalidades de Python. ¿Listo? Algo muy importante que yo voy a estar utilizando más adelante son los comentarios. Y es que en estas líneas de código yo puedo utilizar este numeral, ¿listo? Para comentar. Es decir, puedo escribir, por ejemplo, aquí prueba. Y esto Python ya no lo lee como algo para ejecutar, sino simplemente algo que nosotros podemos usar para leer. Bien, ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que encargarnos el día de hoy? Entonces, vamos aquí a escribir un subtítulo con dos numerales y es mostrar información al usuario. Entonces, este es un concepto fundamental y las personas que de pronto están un poco más avanzadas, no se me vayan. De pronto aquí empezamos a recordar ciertos conceptos en los que llegamos a nuestro proyecto final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar información. Para eso, nosotros utilizamos una función o un comando que se llama print. Y los paréntesis, muy importantes. Entonces, mostrar información al usuario y print. Ya les daré unos ejemplos para que ustedes se den una idea. Entonces, print, ¿qué nos permite? Como dice, permite que el usuario visualice cierta información. Por ejemplo, cuando ustedes van a su perfil de Instagram, Facebook o LinkedIn inclusive, ustedes ven su nombre, en mi caso Juan Hernández. Eso es un print, porque esa es información que me está mostrando la aplicación a mí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar una información para mostrarle al usuario que diga semana de Python en la práctica, ¿cierto? Y aquí con este botón de Run yo puedo ejecutar o utilizando Shift Enter en mi computador. Aquí vamos a ejecutar aquí con el botón de Run, esperamos a que se conecte a Python y miren cómo en esta parte inferior ya nos muestra semana de Python en la práctica. Podemos inclusive imprimir más información. Print, paréntesis, y miren que yo para escribir este texto utilicé comillas. Bien, muy importante, no podemos escribir semana de Python en la práctica, no podemos escribir un texto sin esas comillas, porque si no Python nos va a generar un error. No solamente con esas dobles comillas, sino también con comillas sencillas, así, ¿cierto?
Inclusive vamos a hacer un zoom para que ustedes vean mejor. Y puedo escribir cualquier otro mensaje, como, no sé, yo voy a escribir Juancho es el mejor profe. ¿Listo? Entonces yo puedo escribir lo que yo quiera aquí con Shift Enter o con el botón de Run, no importa. Ejecutamos y miren cómo nos muestra esa información. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que es recibir información del usuario. ¿Listo? Entonces, acá recibir información del usuario, para que ustedes se den una idea, es como cuando ustedes se loguean en algún lugar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes entran a su perfil de LinkedIn o de Instagram o de Facebook, lo mismo, ustedes ahí escriben su correo electrónico y su contraseña. Otro ejemplo podría ser, imagínense cuando ustedes están sacando dinero del cajero. Cuando ustedes sacan dinero del cajero, ustedes tienen que escribir su clave. Entonces, eso es recibir información del usuario para luego poder, por ejemplo, imprimirla. Entonces, muy importante ahí. Entonces, con code vamos a utilizar, bueno, primero que nada, para esto, para recibir información del usuario, vamos a utilizar una función que se llama input. ¿Listo? Entonces, ejecutamos y lo mismo, tiene que tener los paréntesis. Ahora, si nosotros escribimos aquí input, miren que inclusive si escribo in, ya abajo me aparece acá input para que lo pueda seleccionar. Input, paréntesis. Y aquí en los paréntesis, yo con comillas le puedo colocar un mensaje para, digamos, decirle al usuario qué es lo que tiene que hacer. No sé, por ejemplo, aquí le puedo solicitar, escriba su nombre, ¿cierto? 2 puntos y un espacio. Ahora, si yo ejecuto, ya voy a dejar de ejecutar aquí con el botón, ¿cierto? Voy a ejecutar con Shift Enter para que sea más rápido. Shift Enter, miren que aquí ya me abrió una nueva pestaña en la parte superior que dice escriba su nombre y me permite escribir la información. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar Juancho, ¿cierto? Y miren, aquí me está haciendo como una previsualización de esa información. También, pues podemos hacer inclusive ese ejemplo que decíamos de input, paréntesis, comillas. Podemos colocar, escriba su clave. Entonces, 2 puntos espacio, Shift Enter. Y miren aquí cómo podemos ya empezar a visualizar lo que decíamos de Python. Miren que no nos está ejecutando escriba la clave, sino que inicialmente nos muestra escriba su nombre aquí arriba. Escriba su nombre, ¿cierto? Porque va ejecutando línea a línea. Entonces, primero ejecuta esa escriba su nombre. Entonces yo digo, listo, Juancho. Juancho. Enter. Y ahora sí, como la segunda línea es escriba su clave, pues ya me la está mostrando. Y yo puedo colocar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Bien, entonces así nosotros podemos solicitarle información a un usuario. Pero ¿qué pasa? Esa información que le estamos solicitando al usuario no la estamos guardando. Y eso es muy importante. Otro concepto fundamental de la programación. Vamos a abrir aquí otro Markdown. ¿Qué es almacenar variables? ¿Listo? Ahora, para que ustedes se den una idea de qué es una variable, empecemos con este pequeño ejemplo. Imagínense que una variable es como su cabeza, como ustedes piensan, ¿bien? Entonces, si yo a ustedes les pregunto qué es una mesa, o les digo, imagínense una mesa, ustedes imaginan una mesa sobre la cual colocan, por ejemplo, su computador, ustedes se imaginan la descripción de una mesa, ustedes se imaginan un montón de cosas. Pero si yo a ustedes ahora les digo, imagínense o díganme qué es estrafanajo, pues ustedes ahí ya quedan perdidos, quedan locos porque no tienen ni idea de qué es. Ahora, estrafanajo, que es una palabra que yo me acabo de inventar, no es nada real, pero imaginémonos que sea mesa en ruso. Bueno, entonces ustedes no se pueden imaginar eso porque no está almacenado en su memoria. ¿Listo?
Ustedes solamente pueden asociar cosas que tengan en su memoria. Lo mismo pasa con Python. Ustedes no le pueden pedir a Python algo que no le han dicho qué es. Bien, eso para que nos demos una idea. Pero entonces, ¿cómo a la gente SAI? Hasta el momento todo va claro. Escriban ahí yo. ¿Quién va teniendo claro los conceptos? Me encanta. Vamos súper bien. Muy, muy juiciosos los que llegaron desde el principio. Van agarrando todo, van atendiendo todo. No se preocupen. Recuerden que ese PDF que vimos al principio, ese proyecto que estamos creando, ahorita lo vamos a explicar paso a paso. Primero estamos enseñando estas primeras variables para que todos entendamos. Imagínense que ustedes intentan hacer todo al mismo tiempo, pues la clase se haría eterna y no nos daría tiempo para enseñarles el proyecto. Nosotros queremos que ustedes no aprendan Python de la manera tradicional, sino que de una vez aprendan a utilizarlo. Después de la clase, recuerden que el contenido quedará disponible en el canal hasta el día viernes. Quédense en vivo hasta el final para recibir el material sorpresa que preparamos también y para hacer ese PDF y ese proyecto hasta el final. Entonces, sí, claro, Sai. Como les decía, muchachos, tenemos que abarcar ciertos conceptos principales, pero ahí luego sí empezar nuestro proyecto. Ya lo vamos a empezar en un momentico. Entonces, como les decía, tenemos que indicarle a Python de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo quiero que Python recuerde el nombre de mi proyecto, pues tengo que decirle que lo almacene en una variable. Por ejemplo, aquí yo lo voy a almacenar en una variable que voy a llamar proyecto, nada más. Y aquí con el signo igual, ahora, este signo igual no significa que lo que sea que yo escriba va a ser igual de un lado al otro. ¿Listo? No es lo mismo de matemáticas, sino que proyecto ahora va a ser lo que sea que yo le diga a Python que coloque ahí. Por ejemplo, como les decía, para escribir un texto utilizamos las comillas y yo le coloco un texto como por ejemplo mi primer proyecto en Python. Bien, entonces yo con Shift Enter ejecuto y de ahora en adelante Python va a recordar lo que está dentro de esa palabra proyecto, dentro de esa variable proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí print para que me muestre la información, print paréntesis y le digo proyecto, Shift Enter, miren que Python ya me muestra esa información que yo coloqué dentro de la variable proyecto. Ahora, unas pequeñas cosas importantes para que tengamos presentes acerca de las variables. Lo primero, Python es case sensitive. ¿Qué es eso de case sensitive? Bueno, eso significa que Python es sensible ante las minúsculas y las mayúsculas. Python, o bueno, para Python no es lo mismo proyecto con P minúscula que proyecto con P mayúscula. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le digo, oiga, imprímame proyecto con P mayúscula, miren exactamente lo mismo, le doy Shift Enter. Aquí Python me muestra un mensaje que dice el nombre proyecto no está definido. ¿Por qué? Porque está con la P mayúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, nosotros no podemos iniciar las variables con números. Por ejemplo, yo no puedo llamar segundo proyecto. Miren que aquí inclusive Python me está mostrando un error como cuando uno escribe en Word, ¿cierto? Un error de sintaxis, un error de ortográfico, por así decirlo. Entonces Python me está diciendo, hermano, ¿esa vaina qué es? Esa vaina no existe. Entonces no podemos iniciar con números nuestras variables. Ahora, esto más que un problema este es un tip. Bien, entonces un tip es que ustedes siempre coloquen las variables con nombres dicientes. Por ejemplo, si quieren que una variable sea el nombre de su proyecto, pues colóquenle proyecto o nombre proyecto. Si quieren guardar, por ejemplo, un número, entonces almacénenlo en una variable que se llame número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí no sé, guardo 10. Entonces, siempre hacer variables dicientes. Por ejemplo, ahí ya almacenó el número 10, print, y ahora le digo número. Shift Enter, y vean cómo ahora acá nos está mostrando
este número, ¿listo? Entonces, eso para que lo tengamos bastante presente. Como les decía, esto es algo sencillo, pero conforma la base de la lógica de la programación y pues sin estos conceptos no podemos avanzar. Ahora vamos a empezar a mezclar todos estos conceptos que hemos visto, estos tres conceptos esenciales que hemos visto. Recuerden, mostrar información al usuario, recibir información del usuario y variables. Entonces, vamos a aquí colocar un subtítulo que diga mezclando todos los conceptos. Coloquemos aprendidos, ¿cierto? Un título un poquito más largo. Shift Enter. Entonces, vamos a almacenar acá, por ejemplo, proyecto, llamémosla otra vez. Entonces, coloquemos aquí proyecto, input, por ejemplo, le vamos a solicitar información y que la almacene, ¿cierto? Por ejemplo, le pedíamos que nos preguntara información inicialmente. Entonces, aquí en comillas le decimos escriba el nombre del proyecto. Ahora, hay cosas aquí bastante importantes y es, por ejemplo, no sé, las tildes, ¿cierto? Yo sé que ustedes se están preguntando con cosas como las tildes o, por ejemplo, la ñ, que la puedan estar utilizando. Ahora, en esencia, por ejemplo, así si yo llamara proyecto, proyecto, pues no hay en esencia ningún problema. Ustedes lo pueden utilizar, pero no es aconsejable. No es algo que yo les aconseje, ya que se pueden llegar a generar errores por estos símbolos especiales como las tildes o la ñ, pues debido a la lectura que puede hacer Python. Entonces hay que tener mucho cuidado, preferiblemente no lo hagan para evitarse errores. ¿Listo? Vamos a cerrar aquí, yo voy a parar esto, le voy a quitar la tilde. ¿Listo? Entonces, proyecto. Recuerden que lo que estoy haciendo acá, le estoy solicitando información al usuario, pero a la vez la estoy almacenando en una variable, porque de nada sirve pedirle información al usuario cuando no estoy haciendo nada con eso. Necesito que Python recuerde esa información. Entonces aquí vamos, Shift Enter, y vean aquí cómo me está diciendo, escriba el nombre del proyecto. Aquí vamos a colocarle un nombre, por ejemplo, el mejor proyecto de Python, ¿cierto? Entonces, Enter. Y ahora miren que aquí no me lo está mostrando, pero ya está almacenado en la memoria de Python. Entonces yo puedo aquí con un print, proyecto, ¿cierto? Y Shift Enter, miren cómo ahora aparece el mejor proyecto con Python, ¿cierto? Entonces, recordemos que en nuestro proyecto nosotros le solicitábamos información al usuario. Entonces, piensen allá en sus casas, ustedes qué clase de información necesitan para poder realizar un presupuesto. Bueno, entonces lo primero es lo que ya hicimos, ¿cierto? El nombre de nuestro proyecto. ¿Qué es eso que nosotros queremos hacer? Bueno, ahora ya en sus casas, ¿qué más necesitamos para un presupuesto? Bueno, algo muy importante es, por ejemplo, las horas que nosotros le vamos a invertir a ese proyecto, ya que estaríamos cobrando por horas. Entonces, aquí podemos crear una variable que se llame horas estimadas. Ahora, ustedes de pronto ya se están dando cuenta aquí de algo. Vamos a colocar aquí un espacio. Ya lo mencionamos y es con los espacios. Bien, pero entonces vamos aquí colocando un input, paréntesis, y en comillas colocamos la pregunta que le queramos realizar. Por ejemplo, escriba las horas que va a dedicar al proyecto, ¿cierto? Entonces, ahora, otra cosa importante respecto a las variables es que ustedes no pueden colocar espacios. Por ejemplo, horas, espacio, estimadas. Un consejo aquí es que yo voy a utilizar una notación que es con guiones bajos. Entonces, cada vez que yo coloque un espacio, en vez de un espacio, coloco un guión bajo. Hay otro tipo de formas de escribirlo, como por ejemplo aquí escribir horas estimadas, pero
Vamos a escribirlo así, horas estimadas, ya que me gusta más y visualmente me parece que se ve mejor. Ahora, otra información que necesitaríamos colocar en un presupuesto bastante esencial, si ustedes lo piensan, es el valor de nuestro trabajo, ¿no? Porque nosotros ya colocamos cuántas horas le vamos a dedicar a nuestro proyecto, pero ahora, ¿cuánto cuesta nuestro trabajo? Pues para que la persona sepa. Entonces, valor, vamos a crear aquí una variable que se llame valor, hora. Entonces, el igual, input, ¿cierto? Paréntesis. Y aquí abrimos nuevamente la pregunta. Colocamos aquí, ¿cuál es el valor de la hora trabajada? ¿Listo? Cerramos los paréntesis. ¿Listo? Ahora, otra información que necesitamos, así como nos lo preguntaba en nuestro proyecto original, es el plazo que nosotros le decimos al cliente para terminar este proyecto, ¿cierto? Entonces, aquí le estamos diciendo horas, pero eso no significa que nosotros trabajemos las 100 horas de chorro. Eso significa que, pues, en 100 horas realizamos este proyecto, pero cuando se lo entregamos, pues, ese sería un plazo, ¿cierto? Entonces, plazo, y creamos una variable que la llamemos plazo estimado. Estimado. Bien. Ahora input y colocamos aquí entre paréntesis cuál es el plazo estimado para el proyecto. Bien, entonces esta bastaría como la información para nuestro informe. Pero entonces aún nos hacen ciertas otras cosas falta para que lo tengamos bastante presente. Pero hasta este momento quiero saber para quiénes está quedando claro toda la información hasta ahora. Miren que aquí estamos recopilando la información que más adelante vamos a colocar dentro de nuestro PDF. Entonces cuéntame, Sai, ¿qué dice la gente? ¿Sí les está quedando claro? De que escriban ahí claro las personas que están claras con el tema. ¡Epa, Juanchi! Acá todos están muy emocionados. Yo. No se preocupen para las personas que están comenzando desde cero. No te preocupes. Recuerden que Python es un lenguaje muy simple en comparación con otros lenguajes de programación. Ahorita hemos aprendido input, hemos aprendido print, hemos aprendido que es una variable y con esto vamos a aprender a hacer todo un proyecto. Por eso Python es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo. Si a alguien le está pareciendo tal vez un poco complejo, es completamente normal sentirse así al inicio y más si están empezando en la programación. Pero quédense tranquilos que este es ese primer contacto. Cada clase vamos a ir avanzando poco a poco y con certeza van a aprender un montón. Así que eso, vamos desmenuzando poquito a poquito. Solo hemos visto dos funciones súper poderosas, entonces vamos a aplicarlas, ahí ya sabemos haciendo nuestro proyecto. Exacto, muchachos. Recuerden que hemos visto hasta ahora 3 conceptos fundamentales. Mostrar información al usuario, que es este print de acá, ¿cierto? Para que el usuario pueda visualizar esa información. Recoger o solicitar información al usuario, que es con este input, ¿cierto? Recuerden que aquí le estamos diciendo al usuario, oiga, escríbanos esta información. Y las variables, que son esto que estamos haciendo acá con nuestros iguales, ¿cierto? Para que Python recuerde la información. Entonces, lo que sea que el usuario escriba acá en este primer input, Python lo va a recordar en la variable proyecto. Lo que sea que Python o que el usuario le escriba acá, por ejemplo, en escriba las horas estimadas, Python lo va a almacenar en esta variable de horas estimadas. Luego, en valor hora, lo que sea que el usuario escriba en cuál es el valor de la hora trabajada. Pero vamos de una vez aquí a ejecutar nuestro código para que lo veamos en acción. Entonces, vamos a darle Shift Enter. Entonces, aquí le damos Shift. Miren, recuerden, primera pregunta, escriba el nombre del proyecto. Ok, entonces coloquemos el mejor proyecto con Python. ¿Listo? Entonces, Enter.
Luego, escriba las horas que va a dedicar a este proyecto. Ok, entonces lo que habíamos dicho antes, unas 120 horas para este proyecto. Luego, ¿cuál es el valor de la hora trabajada? Bueno, nosotros ya hemos recogido ciertos conceptos de Python, hemos aprendido cosas y el conocimiento vale. Entonces vamos a subir el valor de nuestra hora trabajada, por ejemplo, a $40. Enter. Luego, ¿cuál es el plazo estimado para el proyecto? Bueno, entonces este es un proyecto un poquito complejo. Démonos un plazo de 2 meses. Bien, enter. Y ya no nos realiza ninguna pregunta. Miren, esas fueron las preguntas que nos hizo. Ahora todo debió quedar almacenado en estas variables. Ahora vamos a ejecutar estas, o bueno, vamos a decirle a Python que nos muestre toda esa información. Print horas estimadas, print, ¿cierto? Recuerden, el print es para que nos muestre esa información, valor hora, y print plazo estimado. ¿Listo? Entonces, ahora cuando nosotros demos aquí Shift Enter, y yo sé, de pronto no le ha quedado claro bien a la gente, recuerden que aquí para ejecutar esta línea de código necesitamos dar a este botón de play, ¿cierto? Para ejecutar estas líneas, pero para no estar dando o moviendo el mouse aquí todo el tiempo para el botón de play, yo puedo dar Shift Enter, ¿listo? Entonces es exactamente lo mismo, por eso no me ven dándole al botón de play. Entonces, Shift Enter, y miren ahora cómo Python nos está mostrando toda esa información que le solicitamos al usuario, la almacenó y ya aquí está el mejor proyecto con Python, 120 horas, $40 la hora y 2 meses de plazo para poder terminar este proyecto. Entonces, ahora ustedes se pueden estar preguntando, bueno, lo único que falta es el cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le vamos a cobrar a la persona que nos contrató? Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Aunque bueno, de pronto ustedes dicen, no me gusta cómo se ve esas cosas así. Bueno, derecho, nosotros podríamos meter toda esta información en un único print. Claro que sí, no habría ningún problema. Aunque como estamos aprendiendo, pues vamos a hacerlo línea por línea, ¿listo? Entonces, si quieren ustedes pueden hacerlo simplemente utilizando unas comitas, ¿cierto? Por ejemplo aquí, horas estimadas. Pero el problema es que se ve feo inicialmente. Recuerden, se puede hacer un poco o estéticamente más bonito utilizando otros conceptos, pero para eso tendríamos que ver conceptos un poco más complejos. La idea es aquí aterrizar, ver lo fundamental para hacer ese primer proyecto con Python. Si quieren aquí les muestro, miren, pero me muestra el mejor proyecto con Python, 120 horas, pero así, como en este espacio. Entonces yo no lo coloco así. Inicialmente lo vamos a colocar solamente o en diferentes prints. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿cuánto le vamos a cobrar a ese empleador? Bueno, ya sabemos cuánto nos va a tomar y ya sabemos cuánto le vamos a cobrar. ¿Cuál sería esa operación matemática súper compleja que debemos utilizar para poder encontrar el valor que le debo cobrar a el cliente? Entonces, piensen ahí un momentico y Sai, mientras tanto, cuéntame la gente que está diciendo en el chat, ¿cuál es esa operación matemática súper compleja que debemos aplicar? Pues Juanchi, por aquí algunos me están diciendo que tal vez, no sé, ese físico cuántico nuclear que eres tú, no, mentiras, no tienen que saber física como el profe Juan para saber que esto es la multiplicación. Tenemos que hacer las horas estimadas por el valor por hora. ¿Cuántas horas tengo? Esa- Por cuánto me cobra cada hora. Maravilloso. ¿Cómo se hace eso, profe? Exactamente, una multiplicación. Entonces vamos a ver aquí, coloquemos otro subtítulo, donde vamos a mostrar cómo hacer cálculos, o por lo menos esos primeros cálculos con Python. Con Python, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿cuál será
esa operación matemática súper compleja, por ejemplo, para hacer una suma. Ah, profe, es que yo he visto otros lenguajes de programación y eso toca la variable y, no, profe, muchachos, tranquilos, con la guía correcta y realmente en Python todo se hace bastante fácil con esa guía correcta. Por ejemplo, aquí solamente es 10, si yo quiero hacer una suma, más 4, Shift Enter y ya. Bastante sencillo, no tiene ninguna complejidad. Miren que aquí solamente estamos utilizando ese símbolo de toda la vida, la cruz, para la suma. Ahora vamos a solicitarle aquí, obviamente, print, Shift Enter para que nos lo muestre realmente en un print y así nos muestre todas las operaciones que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Entonces utilicemos print, paréntesis. Ahora, ¿cuál sería ese símbolo ultra complejo, difícil que tendríamos que utilizar para, por ejemplo, la resta? Bueno, muchachos, seguramente ustedes, así como vieron la suma, ya vieron lo fácil que es la resta y es simplemente con el guioncito. Bien, entonces, por ejemplo, 123 menos 23. Entonces, miren, este símbolo de toda la vida para la resta. Shift Enter y vean que 123 menos 23, pues obviamente, o bueno, evidentemente nos da 100. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora y les va a dar exactamente lo mismo. Y yo sé que de pronto ustedes se están emocionando y están diciendo, bueno, print, ahora lo siguiente sería la multiplicación, profe, entonces yo ya sé, sería 12 por la cruz por 3 y ya. Y ustedes, y yo les digo, bueno, muchachos, no. No se me vayan aún por allá. La multiplicación aquí sí cambia un poquito, aunque no tanto. Tranquilos, ya no sería con esa cruz, sino con este asterisco. Bien, ese asterisco también se utiliza bastante, pero ya no es la cruz así la X, sino el asterisco. Ya con eso estaríamos haciendo nuestra multiplicación. Ejecutamos con Shift Enter y vean que 12 por 3, 36. Ahora veamos print, paréntesis, la división. La división sería 10 con este slash, ¿cierto? Para la división. Yo sé que hay otro tipo de símbolos y eso, bueno, pero en Python va a ser este slash de acá. Entonces ejecutamos 10 dividido 2, pues sabemos que es 5. Y vean que no se necesitan hacer así operaciones súper complejas para poder realizar cálculos en Python. Y ustedes dicen, listo, profe, entonces vamos aquí de una vez. Aquí coloquemos un título que nos diga, vamos a calcular, calculando el valor total del proyecto. ¿Listo? Entonces, Shift Enter. Entonces ustedes, listo, profe, entonces como ya almacenamos todo en las variables y ya sabemos que horas estimadas multiplicado por valor hora ya nos debería dar nuestro, o lo que le vamos a cobrar a nuestro cliente. Entonces vamos a ejecutar de una vez y no, y ustedes van a decir, no, profe, a mí me dio un error, esa vaina yo no sé cómo funciona, yo ya me rindo la programación. Ey, muchachos, tranquilos, relájense, no se me vayan aún. Ya les voy a explicar por qué estos errores. Para eso yo estoy acá, para mostrarles cuáles son esos errores bastante comunes. Y es que no basta simplemente pues aquí en las variables multiplicar. ¿Por qué? Aquí nos está mostrando un error y es que básicamente no podemos multiplicar strings. Ahora, esos strings son esos textos. Recuerden que más adelante, o sea, más atrás nosotros vimos que podíamos escribir hola a todos o bueno, semana de Python en la práctica con las comillas. Eso es un string, es un texto. Para Python, inicialmente que nosotros hayamos escrito, por ejemplo, 120, para él eso no es un número. Para él eso es un texto. Para él básicamente es como si le estuviéramos diciendo, oiga, multiplíquenos A con W. Entonces, pues claro, A por W, digamos que no, numéricamente no tiene un valor, ¿cierto? Tiene que tener unos valores. Entonces, ese 120 para Python es como una letra. Entonces tenemos que decirle, Python, esto es un número.
ya sé que usted lo entiende como una letra, pero vuélvalo un número. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente aquí seleccionamos todo, paréntesis, y en ese paréntesis, aquí antes escribimos int, que es conviértame ese texto, eso que usted ve como un texto, en un número entero. ¿Listo? En un int. Eso, digamos que la traducción literalmente del inglés al español sería entero. Obviamente lo mismo con el valor hora, ¿cierto? Eso pasa cuando nosotros utilizamos input para recoger información. Aunque le escribamos números, Python es terco, o bueno, no es que sea terco, simplemente dice, esa vaina es un texto. Esa vaina no es un número. Entonces aquí, int, entero. Y ahora sí, ya Python entiende que son números, Shift Enter, y puede realizar el cálculo de manera correcta sin ningún inconveniente. ¿Listo? Ahora, lo mismo de siempre. Yo ya hice la operación y ustedes, listo, un profe, nosotros ya hicimos la operación, sigamos de una vez. Muchachos, recuerden que aunque hayamos hecho la operación, para Python esa vaina aún no existe. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho recuerde ese número, recuerde ese valor. Entonces, tenemos que almacenarlo en una variable. En este caso, esta variable a ser, la vamos a llamar, no sé, valor total, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, Shift Enter, ya ahí almacenó esa información y ahora podemos decirle más adelante, imprímame ese valor, ahora no, valor total. Shift Enter y vean cómo ahora sí Python está recordando esa información. Pero muchachos, siempre tengan eso bastante presente. Ahora, muchachos, quiero saber en este preciso momento quiénes están listos para empezar con ese proyecto de nuestro PDF. Entonces escriban yo, quién ya está preparado para avanzar a ese proyecto tan bonito. ¿Qué dice la gente ahí en el chat? Por acá tenemos un montón de personas. No alcanzo a leer la cantidad de personas y de energía que tiene el chat. Maravilloso. ¿Están listos para seguir con ese proyecto de consultoría, Juanchi, para que quede todo automático? ¿Qué sigue? ¿Que están listos? ¿Que cuál es el siguiente nivel? Vamos, let's go. Listo, vamos, let's go. Entonces vamos aquí, vamos a escribir primero un subtítulo para que todo nos quede bien documentado, que se llame Generando Archivos PDF del Presupuesto. ¿Listo? Entonces Shift Enter. Ahora, muchachos, antes de ir a cualquier cosa, vamos a revisar esos pasos que necesitamos tener presentes para empezar a crear un PDF. Eso es muy importante, que nosotros tengamos siempre en la programación, eso es lo importante, que tengamos claro qué es eso que necesitamos ir desarrollando para solucionar nuestro problema, ir dividiendo todo en problemas más pequeños. Entonces imagínense que es como crear un Word. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando crean, por ejemplo, un archivo Word? Pues evidentemente abrir el Word o crear ese Word. Entonces iniciemos por ahí. Crear el archivo. Aquí en este caso, pues PDF. Entonces eso es lo primero que tenemos que encargarnos, ver cómo creamos un archivo PDF. Luego, cuando nosotros abrimos el Word, algo que también miramos es, por ejemplo, definir una letra. Yo quiero Abril, yo quiero Cabril, creo que se llama por ahí, Times New Roman. Bueno, eso también tenemos que ver cómo lo hacemos. Definir un tipo de letra. Luego, ahí sí tenemos que empezar a ver cómo escribimos en ese documento Word. Entonces, ¿cómo llenamos el documento? ¿Cierto? Y por último, aquí se me fue, tendríamos que guardar ese documento. Entonces ahí sí, guardar no sé, llamémoslo aquí, el entregable. ¿Listo? Entonces esos son los pasos que nosotros tenemos que ir viendo cómo solucionar. Ahora, vamos a hablar sobre un concepto muy importante en la programación que se llaman librerías. Ahora, muchachos, no se me escapen aún. No vamos a ver aún esas librerías, no vamos a hablar aún a profundidad de ellas. Eso lo veremos mañana. Por el momento, lo que les puedo decir sobre las librerías
es que imagínense que son como superpoderes o como Superman, ¿cierto? Nosotros para, por ejemplo, imagínense, no sé, salvar a alguien, en este caso salvarnos a nosotros, necesitamos llamar a un superhéroe o a un superpoder en especial para que nos cumpla cierta tarea. ¿Listo? Por el momento, eso es lo que les voy a decir. Vamos a llamar un superpoder, en este caso, o vamos a instalar un superpoder que nos va a permitir crear PDFs. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí en estas celdas de código, primero, vamos a utilizar algo que se llama pip. Pip es un gestor de librerías, básicamente nos va a permitir instalar esos superpoderes. ¿Listo? Entonces escribimos, primero que nada, este signo de exclamación, pip install, ¿listo? Esto es en general. Y luego el nombre de la librería. En este caso, esta librería se llama FPDF. ¿Listo? Ese es el nombre de ese superpoder. Simplemente le dan aquí a Shift Enter o ejecutan aquí lo mismo con este botón de Run y ya se va a empezar a instalar la librería. Yo en mi caso no lo voy a hacer porque pues yo ya tengo la librería instalada y pues no es necesario. Pero ustedes sí lo deben hacer, deben seguir ese paso, así tal como está. Yo voy a comentar esto, recuerden, con este numeral. Recuerden que este numeral significa ignore esto de acá. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo no voy a ejecutar esa línea ya que la librería está instalada en mi computador. Ahora, ¿cómo llamamos a esos superpoderes inicialmente? Bueno, utilizamos aquí, llamamos from, y miren que para los que ya saben inglés, es como si estuvieran hablando. FPDF import FPDF. ¿Listo? Ahora, tranquilos, miren qué es acá. From. ¿Qué es from? Bueno, desde o de FPDF, que fue esa librería que instalamos, o ese superpoder. Recuerden, por el momento, no se queden con las librerías. Imagínenselo como un superpoder. Ese superpoder para crear PDFs. De ese superpoder para los PDFs, tráigame FPDF en mayúscula. Bien, este sí es, digamos que una parte específica que nos va a permitir, es como el superpoder, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, este es como el superhéroe y este ya es un superpoder especial que necesitamos de ahí. ¿Listo? Entonces podemos con Shift Enter, ejecutamos y aquí una vez la tengamos instalada, ya nos va a decir, listo, perfecto, ya traje ese superpoder. Ahora, dentro de una variable vamos a guardar a este Superman, llamémoslo FPDF con paréntesis. ¿Listo? En esa variable para empezar ahí a traer los superpoderes de Superman, el de volar, el de ir rápido, el de, bueno, el que ustedes quieran. Entonces, eso es lo importante. Ya con esto guardado, miren que podemos traer PDF, miren la variable, ¿cierto? Y con punto ya me empieza a mostrar esos superpoderes. ¿Cuál sería ese primer superpoder que yo necesito? Bueno, inicialmente para PDFs es agrégueme o añádame una página, ¿cierto? Eso es, añádame una página a este PDF que estoy creando. Entonces, ese sería el primer superpoder. Luego iría con PDF lo siguiente que les decía, definir una letra. Punto. Entonces ahí sería set font. Entonces aquí font, miren que aquí con enter y los paréntesis. Entonces aquí agréguenos una página. Miren que si ustedes hacen la traducción literal del inglés al español, add page es agrégueme una página. Set font es seleccióneme o seleccionemos un tipo de fuente. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar Arial. Voy a decir, créeme este archivo con fuente Arial. Y por último, pues le decimos, créenos ese PDF. Entonces traemos al superhéroe y le decimos output para que nos descargue de cierta manera o nos cree ese archivo para que nos lo muestre. Y aquí le colocamos el nombre al archivo. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a llamar presupuesto.pdf. Muy importante la extensión. Aunque yo sé que esto ya trae el PDF y ustedes creen ya ahí trae el PDF, no, siempre es importante especificarle a Python
las extensiones. Ahora, vamos a abrir aquí nuestro menú donde vemos todos nuestros archivos y recordemos, solamente tenemos el IPYNB, el .py y nuestro template, nada más. Ahora, si yo doy Shift Enter, miren, o sea, ejecuto esa línea, miren que aquí ya me creó de una vez ese PDF. O sea, con 3 líneas de código bastante simple ya nos está creando o nos está haciendo que es algo que es bastante difícil en la programación y es crear PDFs. Ahora, si nosotros nos vamos aquí vámonos ¿dónde estaba? Vámonos aquí, no, esto no es, listo, denme un segundito, listo, a nuestro proyecto, ¿cierto? Miren que aquí ya tenemos el PDF, inclusive en nuestra carpeta, ya no lo está visualizando. Si nosotros abrimos este PDF, bueno, vamos a abrirlo más bien aquí con Edge. Bien, miren que nos está mostrando ese PDF en blanco. ¿Por qué en blanco, muchachos? Pues porque no hay nada en ese documento aún, ¿cierto? No le hemos dicho a Python, oiga, agréguenos información a ese documento. Entonces, simplemente está creando un archivo en blanco. Entonces, cerremos acá, vamos a minimizar y vamos a empezar a agregar esa información. Pero para eso, vamos a abrir acá nuestra presentación, listo, denme un segundito, y vamos a ver, vamos a ver algo bastante importante. Sí, abramos acá y vamos a darle acá full screen, ¿listo? Ahora nosotros ya vimos todo esto, ¿cierto? La presentación, todo. Y vamos a hablar sobre esos PDFs, ¿listo? Nosotros estamos acá, lo que necesitan saber. Ahora, esos PDFs van a seguir algo que es como un sistema de coordenadas. O sea, para poder empezar a escribir en estos PDFs necesitamos tener ese concepto claro, el de sistema de coordenadas. Ahora, seguramente ustedes en el colegio por allá vieron algo, o en la universidad, cuando cursaron la universidad, vieron algo que es como un plano cartesiano. Entonces vamos a mostrarlo acá. Perdón muchachos, vamos a abrir aquí nuevamente. ¿Listo? Ahora, ese plano cartesiano, vamos aquí a dibujarlo. ¿Qué era ese plano cartesiano? Bueno, ese plano cartesiano es un plano, valga la redundancia, donde nosotros podemos empezar a colocar puntos y darles una posición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá puedo yo colocar esta X y esta X va a tener una posición en este eje, que generalmente lo llamamos como X, y va a tener una posición en este eje, que lo conocemos como Y, ¿cierto? Entonces tiene una posición a la derecha y una posición hacia arriba. ¿Listo? Eso era lo que ustedes alcanzaban a ver en la universidad o en el colegio donde hayan visto esto. Bueno, aquí en esta hoja es exactamente igual. Solamente que ese plano cartesiano va así. Este sería el eje X y este sería el eje Y. ¿Listo? O sea, iría hacia abajo. Entonces, por ejemplo, aquí nos está mostrando este texto está en una coordenada de X igual a 10, ¿cierto? Entonces X tiene un valor de 10. Y aquí tiene un valor en Y de 10 también, ¿cierto? Entonces se corre a la derecha 10 y baja en Y 10. Lo mismo podría pasar acá. Lo movemos 100 y lo bajamos 100. Pues miren cómo se desplaza más a la derecha y baja aún más en nuestra hoja. Entonces, ese concepto es fundamental. Ahora, volvamos aquí a nuestro proyecto y vamos a agregar texto. ¿Pero dónde agregamos texto? ¿Agregamos texto después de crear nuestro archivo? No, ¿cierto? Nosotros, de guardar nuestro archivo, no. Nosotros agregamos texto antes de guardar el archivo. Y
también agregaríamos texto después de definir la letra, ¿cierto? Ese es el momento en el que nosotros empezamos a escribir. Entonces, después de definir la letra y antes de guardar el archivo. Entonces, traemos PDF, punto, los superpoderes, y aquí le traemos un superpoder que miren lo bastante sencillo, text, ¿cierto? Text, paréntesis, y miren que aquí inclusive Python nos está mostrando cuál es esa información que necesita primero. Aquí nos está diciendo, primero necesito la coordenada en X, luego necesito la coordenada en Y. Entonces coloquemos esas coordenadas que nos daban, por ejemplo 10, luego con una coma colocamos el de Y, ¿bien? Muy importante, con comas, 10. Luego, por otra coma, ahí sí nos está solicitando el texto que queremos que nos muestre la hoja. Entonces, con comillas, le decimos que nos muestre el texto que diga, por ejemplo, el mejor proyecto con Python. Entonces, control S, miren que aquí está nuestro archivo. Nosotros lo podemos eliminar y volver a crear sin ningún problema. Yo no lo voy a hacer. Lo voy a ejecutar así y se va a sobreescribir el archivo, ¿cierto? Voy a verificar, no pueden tener el archivo abierto. Yo voy a verificar que no lo tenga abierto, no. Listo. Entonces aquí lo tenemos y vamos a ejecutar toda esta celda con Shift Enter. Entonces, Shift Enter, miren ahí, pues sobreescribió el archivo. Ahora, si nosotros abrimos nuevamente aquí nuestra carpeta, acá, listo, presupuesto, perdón. ¿No? Vamos a darle clic derecho y Microsoft Edge. ¿Listo? Se me abrió en la otra pestaña. ¿Listo? Aquí y aquí. Listo. Y miren cómo ya nos está mostrando ese texto en la hoja. O sea, ya empezamos a colocar información de dentro de nuestro PDF. E inclusive podemos manipular la posición en la que nosotros queremos que esta información se empiece a ver. Por ejemplo, yo no quiero que se vea acá, yo quiero que se vea un poco más abajo, por acá. Entonces, vamos a cerrarlo. Recuerden siempre cerrar ahí el archivo. Y vamos a mover esta información, por ejemplo, a 115. Y aquí en Y a 145. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Lo estamos moviendo más hacia la derecha y luego lo estamos bajando mucho más. ¿Listo? Entonces ahora ejecutamos y aquí abrimos nuevamente nuestra carpeta, clic derecho, abrir con Edge, se me abrió en mi otra pestaña, y vean cómo ahora el texto lo tenemos en la parte inferior y podemos empezar a manipular nuestro archivo. Inclusive recuerden ahí que nosotros ya guardamos toda la información en variables. Miren, ahí se movió más a la derecha y bajó mucho más. Cuéntame, Sai, ¿qué dice la gente acerca de este proyecto hasta el momento? ¿Qué opinan sobre la construcción de PDFs? ¡Wow, Juanchi! Es como magia. O sea, acá están aprendiendo a hacer magia con unas líneas de código, Juanchi. Es increíble. ¿Cómo vamos al siguiente nivel? Porque es que ya están súper emocionados, ya saben cómo poner la información. Vamos a terminar ese proyecto. Miren, por ahí que para decorar, que cómo lo hacemos, ya lo vamos a ver en pocos minutos, ¿cierto, Juanchi? Exactamente, ya vamos a ver cómo decorar. Pero miren, lo primero que tenemos que hacer es traer toda la información y siempre recuerden que al inicio lo dijimos, hay un regalo para aquellas personas que se queden todo el momento en el directo. Entonces, nosotros ya habíamos guardado esa información, ya se la habíamos solicitado al usuario y la guardamos en variables. ¿Cómo era el nombre de esa variable? Bueno, la primera era proyecto, ¿cierto? Inclusive aquí yo puedo copiar y pegar esta información, o bueno, puedo volver a escribir pdf.text, todo, que es lo recomendable para ustedes. Siempre es importante que ustedes escriban línea a línea. Y ustedes me van a ver copiando y pegando, pues porque yo ya conozco los comandos, yo ya sé qué hacer, pero cuando ustedes están empezando es fundamental que siempre escriban todo. ¿Listo? Ahora,
Yo lo voy a colocar en 115, ¿listo? Voy a colocarlo en la misma posición a la derecha y lo voy a colocar, lo voy a bajar un poco más a 160, ¿listo? Miren cómo lo estoy haciendo acá. La misma posición en X, pero lo estoy bajando en la posición vertical, ¿cierto? Le estoy diciendo, baje un poquito más ese texto. Y ahora vamos a traer la información de horas estimadas. Shift Enter. Y bueno, pues si nosotros abrimos nuestro PDF, aunque bueno, nosotros no lo cerramos, perdón, listo. Volvamos a ejecutar y abrimos nuestro PDF acá, clic derecho, abrir con, y miren cómo ahora sí nos está mostrando absolutamente toda esa información. El mejor proyecto con Python y 120, que eran las horas estimadas que habíamos colocado. ¿Listo? Bien, entonces ahora vamos a empezar a colocar toda la información de una vez que le solicitamos al usuario. Entonces ustedes me van a ver copiando acá. Recuerden, ustedes tienen que escribirlo todo. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí horas estimadas, luego teníamos el valor de nuestra hora trabajada, luego teníamos el plazo estimado, ¿cierto? Vamos a ejecutar aquí esto y Shift Enter, vamos a abrir nuevamente el PDF, clic derecho, abrir con Microsoft Edge, ¿listo? Y acá, listo, ya lo tenemos. Ay, muchachos, pero me ocurrió un error. Ok, no se preocupen, los errores son comunes en la programación. Vamos a revisar qué fue lo que pasó y si ustedes se dan cuenta, como que todos los textos quedaron allí uno encima del otro. ¿Por qué habrá sido eso? Bueno, nosotros aquí minimizamos y claro, es que no cambiamos la posición en Y, ¿cierto? Tenemos que decirle que vaya bajando. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos decir ahora 175, yo lo voy a ir aumentando en 15. Y luego, por ejemplo, 190. Ahora sí, si nosotros damos aquí Shift Enter, abrimos nuevamente nuestro PDF, abrir con Microsoft Edge, se me abre en la otra pestaña, y vean que ya tiene toda la información que nosotros le habíamos solicitado. Entonces, cerremos. Vamos a abrir acá, listo, minimicemos esta pestaña. Y ya, por último, pues nos faltaría colocarle ese valor total que nosotros tenemos que cobrarle a nuestro cliente. Bueno, vamos allá, pdf. O bueno, no, yo lo voy a copiar y pegar para no escribirlo todo. Aquí, y vamos a escribir aquí, valor total. Y recuerden siempre bajarlo, 205. Vamos a darle Shift Enter a ver qué sucede y ustedes. No, profe, otro error. Nosotros ya la embarramos, yo ya me rindo, a mí siempre me dan errores en la programación. Muchachos, lo mismo, tranquilos, para eso yo estoy acá. Control B para minimizar ahí, poder ver todo. Y que veamos qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que nos está diciendo Python en esencia es que no podemos utilizar números enteros, ¿cierto? Para poder colocar, para colocar dentro de nuestro PDF. Entonces recuerden que cuando nosotros sacamos el valor total, convertimos esos textos a números. Ahora tenemos que convertir esos números a textos para que ahí sí nuestros PDFs los puedan leer. ¿Cómo hacemos eso? Eso es bastante sencillo. Simplemente seleccionamos todo. Miren que yo aquí con doble clic lo selecciono. Lo encierro en paréntesis. ¿Listo? O sea, solamente me vale aquí por si no se habían dado cuenta. Miren, aquí están estos paréntesis, ¿cierto? Yo selecciono y si solamente abro el paréntesis, me abre y me cierra de una vez el paréntesis, ¿cierto? Los paréntesis. Y antes de esos paréntesis colocamos str, que es string, ¿cierto? O sea, texto. Ahora sí, vamos a darle Shift Enter y vean que ya se ejecutó sin ningún problema. Recuerden, muchachos, que con la guía correcta, ahí vamos aprendiendo de nuestros errores.
Entonces vamos a abrir nuevamente nuestro PDF. Vamos a darle aquí clic derecho, abrir con Microsoft Edge. Y vean ahora cómo toda la información ya la tenemos aquí directamente. O sea, ya tendríamos en teoría la información que le recogimos para nuestro presupuesto. Entonces ya prácticamente estaríamos con nuestro proyecto terminado. ¿O qué dice la gente, Sai? ¿Ya podemos enviarle este presupuesto a nuestro jefe? Mira, Juanchi, tal vez los chicos todavía no me han respondido, no han dicho si sí, no han dicho que no, pero eso no es de profesional diferenciado, le vamos a mandar un PDF con un par de letricas y sin contexto y sin número y sin sazón y no. Necesitamos belleza, dice el chat, necesitamos flow, necesitamos ser diferenciados. Exactamente, necesitamos meterle flow a esto. Entonces vamos a empezar a decorarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero voy a cerrar aquí este PDF. Y muchachos, recuerden que nosotros teníamos este template, ¿cierto? Que es básicamente la forma que le vamos a dar a nuestro presupuesto. ¿Cómo se la agregamos? Bueno, aquí, después de todo el texto, nosotros traemos... no, mentiras, antes de todo el texto, porque la idea es que estamos colocando una imagen, ¿listo? Antes de todo el texto, vamos a colocar aquí PDF, punto, y traemos el superpoder. Si ustedes se dan cuenta, esto de acá, este template, está en formato de imagen, porque es un PNG. Entonces tendríamos que traer un superpoder que nos lea imágenes. ¿Cuál será ese superpoder? ¿Cuál será el nombre tan complejo que tendremos que colocarle? Pues, Imagine. Simplemente necesitamos una imagen, ¿ya? Y ese es el superpoder que traemos. Y con comillas, pues le colocamos el nombre de ese archivo que tenemos ahí en nuestro menú. Entonces tenemos template.png, inclusive ahí miren que Python ya me lo está leyendo. Ahora sí, esa es la base, recuerden, esa es la estética, la información la estamos recogiendo del usuario y la estética pues ya vendría hecha de manera predeterminada. Entonces, ahora yo ejecuto nuevamente esta celda, Shift Enter, y vean, se ejecutó normal. Abrimos aquí nuestro Word, damos clic derecho, abrir con Edge y... Opa, un momentico muchachos, aquí no nos está abriendo eso bien. Le damos aquí Template, Imagine, le damos Shift Enter, listo, abrimos acá, clic derecho, abrir con, no nos está leyendo, vamos a abrir, denme un segundito, vamos a abrir acá esto y tin. Ok, no hay ningún problema. Si no, de pronto ustedes están pensando porque no he guardado. Miren, algunos de pronto se dan cuenta aquí que este punto es porque no he guardado, pero eso realmente no interesa en los notebooks, muchachos. Listo, yo le puedo dar control S, se desaparece esa bolita, pero se está viendo extraño. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a eliminar este presupuesto y vamos a hacer que se cree nuevamente. Delete. Y le damos, listo, ya está creado, ya tenemos toda la información, ya tenemos todo. Damos Shift Enter, se creó ese PDF y ustedes están viendo, pero es que no lo está mandando en otra imagen. ¿Listo? Entonces, template.png. Entonces tenemos aquí, bueno, damos clic derecho. Damos clic derecho. Entonces damos clic derecho. Algunos están diciendo que hay un doble paréntesis acá, pero muchachos, este paréntesis es por el string, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema ahí. Vamos a darle clic. Yo ya lo abrí. No, pero no se me abrió. Se sigue viendo el PDF en blanco. Vamos a ver si de pronto esto lo soluciona. Y es que, tenemos que indicarles las coordenadas. ¿Qué pasa? Nosotros ya le estamos diciendo a nuestro template, colóquese, pero falta decirle en dónde tiene que colocarse ese fondo, ¿cierto?
y ese fondo se tiene que colocar en las coordenadas 0, 0. ¿Listo? Es decir, colóquese en la esquina de nuestra hojita, ¿cierto? Para que se coloque en esa esquina y la imagen se vea a lo largo de nuestro PDF. Ahora vamos a darle Shift, Control S, ¿no? Shift Enter. Ahora sí, muchachos, los errores son bastante comunes en la programación. No se preocupen, inclusive miren que aquí ya se está viendo. Eso es cuestión de ir aprendiendo. Y recuerden que eso pasa cuando uno está en vivo. Como estamos en vivo, son cosas bastante comunes. Vamos aquí a abrir con Edge. Y miren que ya nos está mostrando ese PDF. Miren cómo con tan pocas líneas nosotros aquí ya tenemos descripción de nuestro proyecto, horas estimadas. Vamos a darle aquí un pequeño zoom. Valor de la hora trabajada, tiempo de entrega, todo de manera automática. Entonces ahora simplemente necesitamos recopilar esa información y ya de nuestro cliente y ya directamente se colocaría dentro de nuestro PDF. Entonces ahora sí, Sai, cuéntame, ¿qué piensa la gente acerca de este gran proyecto que hicimos en muy pocas líneas de código? ¡Guau! Excelente, genial, maravilloso, les gustó, está maravilloso. ¿Cómo hacen el PDF? Lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en su editor favorito, lo pueden hacer donde quieran, en Word, y después lo guardan en en imagen, para que lo vean. Y para todas las personas que están preguntando dónde es que se encuentra ese fondo, esa imagen, no se preocupen que se las vamos a pasar ahorita que se acabe la clase con los materiales. Eso ustedes lo tienen incluido por estar acá participando. Que sepan que aquí está la energía súper a tope, todos están maravillosos, pero todavía no se vayan porque todavía nos queda el regalo del final. Vamos a ver quiénes se quedan hasta el final para el super regalo. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Entonces recuerden, muchachos, miren en serio cómo con tan pocas líneas logramos hacer un proyecto que parece bastante complejo, pero con una buena guía y con un buen direccionamiento vamos a poder hacer proyectos bastante interesantes con Python. ¿Listo? Entonces miren, noten el poder del lenguaje de programación, pero sobre todo noten el poder con estas poquísimas líneas. ¿Listo? Entonces, así que nosotros ya llegamos al final de nuestro proyecto y entonces quiero que me digan en este preciso momento en el chat, comenten a quién le gustó este primer proyecto de 4, recuerden, sobre Python de la semana de Python en la práctica. Entonces, Sai, la gente ya está colocando a las personas que les gustaron este gran proyecto. La energía está increíble, está altísima. Espero que siga así durante todas las clases que nos faltan porque esta solo fue la primera. Exacto, muy bien. Entonces, recuerden, muchachos, que como les decía, hay una forma que es como incorrecta para poder aprender lenguajes de programación y yo sé que los que ya han visto algo de programación saben que les han enseñado construya un programa que muestre los primeros 15 números primos. Lo sé, muchachos, a ustedes les enseñaron así, a mí me enseñaron así, pero digamos que luego un profesor viene y les dice, bueno, yo quiero que me hagan un gestor de inventarios con Python, cuando ustedes les enseñaron a construir números primos. Entonces, muchachos, yo sé, luego ustedes empiezan a pensar que se empiezan a sentir desanimados con la programación, creen que aprender Python es muy difícil y terminan renunciando a desarrollarse en el mundo de la programación. Pero sí hay una forma correcta de aprender y es a través de proyectos reales que se utilizan en el día a día, ¿cierto? Y aprender de esa manera correcta les va a proporcionar la velocidad para convertirse en esos profesionales diferenciados que se destacan en su trabajo y en el mercado laboral. Y el profesional diferenciado, ¿quién es? Yo sé que han escuchado a Sai y a Mía mencionar a ese profesional diferenciado. Bueno, ese profesional diferenciado es el que entrega soluciones profesionales, tiene abundancia de oportunidades de trabajo, tiene una remuneración por encima del promedio. Además, tiene ese gran beneficio que se le conoce como el home office o trabajar desde casa e inclusive está en áreas reconocidas dentro de las empresas. Y yo